Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen boca, pero no hablan. Oído tienen, no pueden oír. Tienen pies, pero no caminan. Esto es la idolatría. En el nombre de la tota. Usted va a ver. No lo quiero, lo amo. ¿Cuánta gente engañada en la idolatría? ¿Cuánta gente se ha sumergido, hermano, con una falsa esperanza? Son las estampas, las imágenes de... Adorando demonios. Por eso esta noche, la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Porque la Biblia dice: los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Entonces es necesario saber qué cosa es la idolatría. La idolatría es la adoración de un ídolo. ¿Qué es la idolatría? Rendirle el culto de Dios a quien no es Dios. Adorar como a Dios a quien no lo es. Pedirle, adorarle, cantarle como que fuera Dios, pero no es Dios. ¿Qué cosa es un ídolo? Pausa. Porque dice, la idolatría es la adoración de un ídolo. ¿Qué cosa es un ídolo? Un ídolo es cualquier cosa que ponemos antes que a Dios. Pueden ser algo físico o algo abstracto. Usted puede tener un ídolo de madera, de piedra, de cartón, de oro, donde usted le atribuye un poder, lo ve como sagrado, lo venera, le canta, le hace fiestas, le hace penitencias, le paga bandas, le paga fiestas. También uno puede idolatrar su propia vida, su carro, su profesión. Pero vamos a hablar de los ídolos que tiene la humanidad. Veamos. Vamos a irnos antes de que Dios le diera los 10 mandamientos a Moisés. Entonces vamos 1800 años antes de Cristo, en el tiempo de Jacob. Raquel planea escaparse con Jacob y Labán, su papá. Labán guardaba aquí sus dioses. Acostumbraban tener muchísimos dioses. Y como la hija de Labán, que era el suegro de Jacob, había crecido con su papá, ella creía que esos dioses podían ayudarlos a la hora que ellos se iban a escapar. Y entonces la esposa de Jacob se llevó los dioses de su papá sin que lo supiera Jacob, porque Jacob adoraba al único y verdadero Dios. Y entonces ahora Labán abre y descubre que le robaron sus dioses. Lo persigue, lo persigue, y lo persigue, y lo persigue a Jacob hasta que le encuentra. Y cuando le encuentra, le reclama y le dice: ¿por qué te has llevado mis dioses? Lo que yo estoy hablando está escrito en la Biblia. Por si usted no sabe, avanza. Jacob, hijo mío, ¿qué me has hecho? Pudimos haber hablado. ¿Pero por qué, Jacob, robaste mis dioses? ¿Pero por qué, Jacob, robaste mis dioses? ¿Pero por qué, Jacob, robaste mis dioses? ¿Por qué robaste mis dioses? ¿Por qué él estaba preocupado porque le habían robado sus dioses? Porque Labán tenía su confianza en esos dioses. Eran dioses hechos por la mano de los hombres, pero él los veneraba, los tenía como algo sagrado. Y entonces, ¿por qué robaste mis dioses? Y Jacob le dice: yo no agarro nada. ¿Cómo puedo ignorar semejante insulto? Tus dioses. Yo no robé tus dioses. Ahora llegamos
al tiempo de Moisés, 1500 años antes de Cristo, el pueblo de Israel se formó en Egipto. Jacob con sus hijos, eran como 70 personas los que llegaron a Egipto, porque José, el hijo que lo habían supuestamente matado y que ahora estaba como segundo de Faraón, los mandó llamar y se trajo a toda su familia. Eran como 70 que entraron en Egipto. Egipto era una potencia mundial. Y entonces, a la hora ellos quedarse ahí en Egipto, se reproducen y se reproducen los hebreos, y ahora llegan a ser miles. Y pasan 400 años, y algunos calculan que eran como 2,5 millones los israelitas que vivían en Egipto. Pero hay algo más. Como ellos vivían en Egipto y los egipcios tenían muchos dioses, ellos cuando salieron con todos esos dioses que ellos conocían de los egipcios. Pero antes de salir, Dios se manifestó. Vamos a ver lo que pasó. Estos son los dioses que tenían los egipcios. Tenemos a Sobek, Imhotep, Nut, Horus. Y miren la lista que son: Anubis, Apis, Atón, Atún, Bes, Get. Cada dios con una especialidad. Horus, Tat, Ra. Usted puede ver la lista. Entonces es una lista de los dioses que tenían los egipcios. Y cada dios tenía su especialidad. Por ejemplo, el dios Api era el dios del río Nilo. ¿Por qué Jehová Dios, se acuerdan que convirtió el río Nilo en sangre? ¿Por qué Dios convirtió el agua del río Nilo en sangre? Para chancar a este falso dios llamado Hapi, que supuestamente era el dios del río Nilo. O sea, Dios dijo: ustedes tienen su dios del río Nilo, yo voy a convertir el río Nilo en sangre y nada va a poder hacer tu Dios, porque tu Dios es falso. Tenemos la diosa rana, Ek. Dios cubrió todo Egipto con ranas. Se subieron incluso a la cama de Faraón. Este rogó a Moisés que orara a Dios para que las eliminara. ¿Por qué? Porque las ranas se metieron por todas partes y la diosa rana Ek no podía hacer nada por Faraón ni por su gente. Entonces aparece el dios de tierra, que Dios lo deshonró castigando a los egipcios con piojos y moscas. Avanza. Vamos a hacerlo rápido. El dios Sobek, ¿no? Astor, la diosa madre, tenía la cabeza de vaca y Dios mató todos los ganados para demostrar que Dios era el que tenía poder. Jehová era el poderoso y que esos eran falsos dioses. Imhotep, el dios de la medicina. Dios hirió a los egipcios con úlceras tanto a los hombres como a los animales. En toda la tierra de Egipto Dios los hirió. Y el dios de la medicina nada podía hacer. Nut, la diosa del cielo. Dios atacó del cielo a Egipto con langostas y granizo, y Nut no pudo protegerlos. Entonces nada podía hacer Nut. Horus, el dios sol. Durante 3 días y 3 noches la tierra estuvo cubierta de tinieblas que podían palparse, y Dios venció a Horus. Amon-Ra. Hasta este momento usted puede darse cuenta que Faraón estaba loco porque sus dioses no lo podían proteger. Y entonces viene ahora Amon-Ra, que era el dios de los primogénitos, y Dios mató a los primogénitos de Egipto. Para sobrevivir, los hebreos tenían que matar un cordero y poner la sangre en los postes y dinteles.
Y entonces no había muerte. Cuando Dios los saca a ellos, matando a los primogénitos, y salen y se abre el mar rojo, y ellos pasan por el mar y Faraón con su ejército quiere agarrarlo, se cierra el mar y murieron todos. Luego ellos se ponen a cantar con panderetas. La hermana de Moisés cantaba: ¿quién como Jehová? ¿Quién como él? El Dios que hizo el verdadero Dios, el único. Entonces van al desierto y Moisés se sube al monte y se demora 40 días. El pueblo de Israel que estaba ahí decía: oye, Moisés no viene, parece que se ha muerto. Como estaban acostumbrados a muchos dioses, ellos hicieron el becerro de oro. Y entonces estaban en plena fiesta con el becerro, en una procesión con el becerro, y una borrachera y un ambiente pagano terrible. Cuando Moisés bajaba con Josué, y Josué le dice: hay alarido en el pueblo. Y entonces Moisés le dice: no es alarido, es voz de cantar. Están cantando, y cuando bajan encuentra el becerro. Moisés se indignó porque Moisés había estado con Jehová Dios en el monte, y Jehová le dice a Moisés: baja, Moisés, porque el pueblo que sacaste de Egipto pronto se ha corrompido, se han apartado del camino que le dije que no salieran. Y entonces ahora baja Moisés y se encuentra con el becerro de oro. Bendito sea este símbolo de gran fuerza que los conducirá fuera de Egipto. ¿Lo ve el becerro? Ellos que estaban en plena procesión, en plena fiesta. Fuera del desierto de vuestros propios corazones. Baja la ley. ¡No, Moisés! Y tira las tablas, rompe las tablas. Y al romper las tablas, se indignó Moisés, las tablas que se las había dado Dios, y viene y rompe el becerro. Pero ahora Moisés tiene que subir al monte de nuevo. Entonces ahora Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, y lo primero que le dice: los dioses de Egipto son falsos. Y quiero escucharlo: los dioses de Egipto son falsos. Y entonces él dice: Hapi, falso. Avanza. El dios del río Nilo, falso. La diosa rana, falso. Falsa la diosa rana. Sobek, el dios de la tierra, falso. Diga conmigo: falso. Falso. La diosa madre, falso. También era falso. El dios de la medicina, falso. Falso. Eran dioses falsos. La diosa del cielo, falso. Diga conmigo: falso. Horus, el dios del sol, falso. Falso. El dios de los primogénitos, falsos. ¿Qué hace Dios entonces? Dios dice: yo soy el único Dios que hay. Y quiero decirle a todos que no hay otro Dios. En el planeta no hay otro Dios. Jehová es el único Dios. Por eso Jehová Dios le da la ley a Moisés y le dice: el primer mandamiento de la ley, de mi ley, es esta. Miren: yo soy el Señor tu Dios. No tendrás otro Dios más que a mí. No harás para ti ninguna imagen ni figura esculpida. Entonces es que aparece el primer mandamiento de la ley de Dios. ¿Cuál es? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que eras un sirviente. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el primer mandamiento de la ley de Dios. Ese es el mandamiento que deben tener los católicos, los evangélicos y todos los que profesan la fe cristiana. No tendrás dioses ajenos delante de mí.